Leyendas de todos los tiempos. La leyenda del hombre del saco. Hace muchos años, en un remoto pueblo situado en medio de frondosos bosques y montañas imponentes, existía una antigua y aterradora leyenda que se transmitía de generación en generación. Los habitantes del lugar creían en la existencia de una figura oscura y siniestra conocida como el hombre de saco. Este ser malévolo acechaba las sombras de la noche y se decía que salía a buscar a los niños desobedientes o traviesos que se negaban a irse a la cama a tiempo. La leyenda comenzaba con una historia que se remontaba a tiempos inmemoriales. Se decía que hace mucho tiempo, en el mismo pueblo, vivía un misterioso hombre solitario que siempre iba vestido con una túnica oscura y capucha que ocultaba su rostro. El hombre, conocido simplemente como el ermitaño, vivía en una cabaña al borde del bosque y era raramente visto por los aldeanos. Siempre evitaba la compañía de otros y parecía haber renunciado a toda relación social. La llegada del ermitaño al pueblo coincidió con una serie de acontecimientos extraños. Los niños comenzaron a desaparecer misteriosamente durante la noche, sin dejar rastro alguno. Los padres angustiados buscaron en todas partes, pero no encontraron ninguna pista sobre lo que les había sucedido a sus hijos. Una noche, mientras la luna brillaba en el cielo y una suave brisa agitaba las hojas de los árboles, una madre preocupada observó desde la ventana de su casa algo inusual en el bosque cercano. Vio una figura oscura que se deslizaba sigilosamente entre los árboles, llevando un saco en su espalda. El corazón de la madre se llenó de temor al darse cuenta de que esa figura era el ermitaño. Desde entonces, la leyenda del hombre de saco comenzó a tomar forma. La noticia del avistamiento se propagó rápidamente por el pueblo y pronto todos los habitantes temían al enigmático hombre de saco. Los padres instaron a sus hijos a obedecer e irse a dormir temprano, advirtiéndoles que si se portaban mal, el hombre de saco vendría a llevarlos a su espeluznante morada dentro del saco. Los rumores sobre el hombre de saco alimentaron la imaginación de los niños, y sus temores se intensificaron cada vez que se aventuraban por los senderos del bosque. Cualquier ruido inesperado o sombra proyectada por la luna llena hacía que corrieran a refugiarse en sus hogares. Aunque algunos adultos consideraban que el hombre de saco no era más que una leyenda inventada para mantener a los niños bajo control, otros afirmaban haberlo visto vagar por el bosque en las noches más oscuras. Describían su figura espeluznante, su capa negra y el saco que llevaba a cuestas, lo que avivaba aún más la creencia en la existencia del aterrador ser. En un intento por proteger a sus hijos, algunos padres comenzaron a dejar pequeñas ofrendas a las afueras de sus casas, como si fueran amuletos para alejar al hombre de saco. Otros colocaban cruces y símbolos de protección en las puertas, en un esfuerzo desesperado por mantener al mal alejado. A medida que pasaban los años, la leyenda del hombre de saco se volvió aún más oscura y terrorífica. Se decía que aquellos niños que eran capturados por el hombre de saco quedaban atrapados en su saco para siempre, condenados a vagar como almas perdidas en el bosque. Algunos incluso afirmaban haber escuchado lamentos y risas macabras que emanaban del interior del saco, como si las almas atrapadas lloraran por su destino eterno. La presencia del hombre de saco comenzó a afectar a la tranquilidad del pueblo y a la vida cotidiana de sus habitantes. Las noches se volvieron más silenciosas, y una sombra de temor se cernía sobre cada rincón del lugar. Los viajeros que pasaban cerca del pueblo también escuchaban la leyenda y aceleraban el paso, temerosos de encontrarse con el espíritu malévolo. Con el tiempo, el hombre de saco se convirtió en una figura emblemática de la cultura local, una historia que se contaba con asombro y temor alrededor de fogatas y en reuniones familiares. Los cuentos sobre sus apariciones se multiplicaron, y cada vez más personas afirmaban haber tenido encuentros espeluznantes con el misterioso ser. La leyenda del hombre de saco perduró a lo largo de los años, adaptándose y creciendo con cada nueva generación.
Aunque nadie pudo afirmar con certeza si el hombre de saco existía en realidad, su leyenda siguió asombrando y entreteniendo a quienes escuchaban su historia, recordándoles la importancia de obedecer y respetar las reglas, y de nunca aventurarse en la oscuridad del bosque sin compañía. Hoy en día, el pueblo y su leyenda siguen existiendo, manteniendo vivo el temor y el asombro por el misterioso hombre de saco, cuya presencia continúa vagando en la imaginación colectiva y en las noches más oscuras del alma.